Muy buenos días, mis queridos hermanos, gusto en saludarles. Muy buenas tardes y muy buenas noches y muy bienvenidos otro día más a este corto devocional que, como comprenderán, los compartimos con el único objetivo es de que usted y yo nos involucremos más en las cosas espirituales, o sea, aprender más de la palabra del Señor. Como comprenderán, hemos estado leyendo algunos libros, en el caso de Jeremías, Daniel, pero hoy yo quiero hablar un poco de un profeta que de hecho su nombre quiere decir Jehová es Dios, el profeta Joel. Este profeta es el segundo de los profetas menores. Ahora, al decir menores no quiere decir que vivió menos años o X cosas. Es porque escribieron posiblemente menos capítulos o versículos. Por lo tanto, este profeta, todo apunta a que vivió en el año 800 antes de Cristo, por lo cual algunos profetas y algunos libros de la Biblia lo mencionan frecuentemente, el profeta Joel, que quiere decir Jehová es Dios. Cuando leemos la historia de este profeta, él no habló tanto de los grandes imperios, si usted lo ha leído, pero sí habló él de una hambruna que venía al pueblo de Israel y de la restablección del pueblo cuando después pasó la hambruna, que tuvieron una gran abundancia. Y de hecho también él habló que ellos serían cautivos, entonces estarían en cautiverio también. Pero cuando leemos la historia de este profeta, muy interesante todo lo que escribió, porque cuando nosotros leemos otros libros nos damos cuenta, nos documentamos de que este gran varón de Dios, si usted lee el capítulo 2, allí donde habla del derramamiento del Espíritu Santo, si usted está más familiarizado con el Nuevo Testamento, se dará cuenta que allí hay otro texto en Hechos 2 donde también se habla de la venida del Espíritu Santo. Pero yo le voy a leer aquí los pasajes que están en el 28. 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, dice, vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Él habló de aquellas visiones que tendrían aquellos jóvenes. Dice, verán visiones. Oigan bien, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos bien. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego culminan de humo, dice. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Él aquí nos estaba hablando ya de la salvación. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos estos pasajes, nos damos cuenta que el profeta Joel nos habló de una hambruna, de cómo el pueblo de Israel iba a salir adelante, pero también nos habla de cómo el Espíritu Santo se iba a derramar en el día de Pentecostés. Cuando usted lee Hechos, ahí se dará cuenta, ahí nos habla de la salvación, de las lenguas, que ellos escucharían el mensaje de Dios en una sola lengua, ¿sí? Pero este es otro tema, no es que vamos a hablar en lenguas, ¿sí? Aquí nos está hablando de la palabra del Señor que todos entendieron en un mismo idioma. Entonces, mis queridos hermanos, dice el 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Cristo vino y nos habló de la salvación. Nuestro tema principal hoy en día tiene que ser la salvación. A eso es que usted tiene que apuntarle. El hablar en lenguas o no hablar no lo va a rescatar, ¿sí? Porque usted no habla en lenguas, no va a perder el reino de los cielos.
Entonces la palabra es bien clara. El apóstol Pablo dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para edificar a otros que 10,000 palabras sin entendimiento. Entonces aquí es donde siempre yo me detengo y digo, Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nos habla de que si usted tiene dones, ponga en práctica los dones. Pero tal vez el don de hablar en lengua, la Biblia dice que con tanta diversidad de idiomas, no necesitamos ya de que alguien nos venga a hablar en lenguas. Siempre van a haber intérpretes. Si, por ejemplo, una iglesia hispana busca a un misionero, a un pastor que llegue y les hable en otro idioma, siempre va a haber un intérprete. Si habla en inglés, hay hermanos que conocen bien la lengua, los 2 idiomas, y pueden interpretar. En cierta ocasión mi pastor trajo a un hermano que predicaba en portugués. Y aunque el portugués es similar al español, se buscó a un intérprete. Porque el hermano sí se le entendían algunas frases. Algunas frases sí se podían entender, algunas palabras, más no frases completas, perdón. Palabras sí se le entendían, más frases completas no se podían entender. Entonces es necesario que porque usted hable en lenguas no va a perder de ir al cielo. Entonces, si usted lee los dones del Espíritu Santo, si usted lee el libro de Romanos capítulo 12, ahí nos habla sobre los dones. Y en Primera de Corintios 12 también. Y en muchos textos de la Biblia hay hermanos que Dios nos los ha dotado con ciertos dones. Entonces, mis queridos hermanos, este tema es muy bonito y a la vez muy importante. Aquí nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se derrama en una persona y aquella persona viene al conocimiento de Cristo. Dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán, dice, vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mis queridos hermanos, este pasaje nos está hablando, nos está diciendo el profeta Joel, este siervo de Dios que vivió muchos, pero muchos años atrás, ¿sí? Del cual Dios lo usó grandemente. Ahora, una de las grandes enseñanzas que él trajo a este pueblo, en realidad, era que el Espíritu Santo iba a venir, iba a morar hacia su corazón, hacia su mente, y que el Señor lo usó grandemente para que compartiera la santa palabra del Señor, el profeta Joel. Ahora, si usted comprenderá y usted lee su Biblia, por ejemplo, en otros pasajes de la Biblia, como en el Génesis, nos habla de cuando vino, ¿sí? De cuando Dios confundió las lenguas, ¿se acuerdan? Allí tenemos otros puntos, ¿verdad? Ahora, la Biblia se explica con la misma Biblia. Ahora, una persona que dice que solo porque hablan lenguas, ellos son más espirituales, nada más lejos de la verdad. ¿Sí? Eso no lo enseña la Biblia, que porque una persona hable en lenguas va a ser más espiritual que uno que no lo es. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la venida del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, mis queridos hermanos, el profeta Joel fue un hombre que habló de cómo también el Espíritu Santo se iba a derramar en aquellas personas, de cómo iba a venir la salvación, de cómo en Jerusalén es donde fue el centro donde el evangelio empezó a extenderse. Y a veces nosotros pensamos, ¿por qué los judíos han tenido grandes persecuciones?
siempre los han perseguido a través de los años. Cuando usted lee en Zacarías capítulo 5, hay un texto donde dice que Jerusalén es el centro de la discordia. Va a ser el centro en los últimos años, cuando Cristo venga por su iglesia, porque dice que allí está puesta como el centro, en el centro de la tierra. Que me perdonen los ecuatorianos, pero no es el Ecuador. Todo apunta a que es Jerusalén. Entonces, la ciudad santa, la ciudad del rey David, aquella ciudad donde Salomón fundó o empezó un templo, aquel lugar que ha sido destruido. Entonces, mis queridos hermanos, desde Jerusalén se empezó, fue cuando vino la diáspora que nosotros le conocemos, cuando aquel general Tito y Vespasiano quemaron a Jerusalén, la sabotearon, y usted conoce la historia mejor que yo. Pero allí fue donde el Espíritu Santo vino, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis queridos hermanos, el profeta Joel ya había escrito esto. Vivió muchísimos años atrás, 800 años antes de Cristo. Cuando esto pasó en Pentecostés, ya habían pasado muchísimos años. Por lo tanto, ellos habían ya leído al profeta Joel. Joel, que quiere decir Jehová es Dios. Entonces, si usted tiene tiempo, lea el libro de Joel. Lea lo que él escribió. Lea comentarios adicionales para que usted enriquezca más su conocimiento bíblico de las Escrituras. Entonces, mis queridos hermanos, estos devocionales nosotros los compartimos para que usted y yo meditemos en ellos y sepamos y reconozcamos que Dios es el que está en control de todo, que este profeta vivió en tiempos muy, pero muy difíciles. Tan difíciles eran que dice la palabra del Señor que cuando él vivió, una hambruna, dice, una hambruna llegó a Israel. O sea, se conocen por dos puntos el libro. Dice, el libro de Joel está dividido en dos secciones. Una fue por la recuperación y la otra fue por la respuesta de Dios. La recuperación, cuando vino una gran hambruna, se comieron toda la comida, lo saboteaban, no había vegetación. Entonces, ahí el pueblo dice que dobló rodilla. ¿Cómo es posible? No, fíjese, en nuestros tiempos sucede lo mismo. Cuando a una persona le está yendo muy bien, nunca buscamos de Jesucristo. Cuando nos está yendo mal, es donde queremos doblar rodilla. No debe de ser así. A Dios tenemos que buscarlo en las buenas y en las malas. Buscar del Señor siempre. No solamente cuando tenemos salud, cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos una cuenta en el banco. Dios quiere que usted y yo le busquemos todos los días. No solamente cuando nos está yendo mal. Hay personas, sí, y digo, hay personas que se acuerdan de Dios solamente cuando están pasando por cierta tribulación. Déjeme decirle que cuando estamos en la tribulación es donde tenemos que buscar del Señor. El profeta Joel fue un hombre, un mentor, un hombre que habló a aquellas naciones, profetizó a aquellas tribus, aquellas dos naciones que después iban a dividir. Profetizó a aquella nación que estaba teniendo problemas emocional, económicamente, financieramente. Había una gran hambruna. Pero también cómo vemos de que él vivió aquellos tiempos donde tuvo la oportunidad de pasar por cierta tribulación, pero de cómo Dios lo levantó y cómo él escribió después. Por la restauración, de cómo se habían restablecido, de cómo habían prosperado.
Entonces, en cierta ocasión, en estos días estaba leyendo algo sobre la nación de Israel. Como comprenderá, de esa nación nosotros tenemos que seguir aprendiendo, valorándola más, orando más por esa nación. Dice la palabra que cuando nosotros oramos por el pueblo de Israel seremos bendecidos, dice el Génesis. Y no es que lo quiera sacar yo de nuestro devocional, pero es menester que nosotros miremos a esa nación, de cómo Dios las ha bendecido, de cómo dice la historia que fueron plantados en el año 48 en tierra desértica, donde era árido, y cómo ellos han hecho florecer a esa gran nación, de cómo Dios los ha bendecido, cómo se han levantado y sacan oro, flores, verduras y muchísimas cosas más, y por lo menos más de 150 países quieren visitarla, excepto aquellos países árabes que son sus enemigos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar un poco sobre la nación de Israel, me di cuenta de cómo el Señor está bendiciendo a esa gran nación y los ha bendecido a través de los años, a través de los siglos. Mis queridos hermanos, vamos a hacer una corta oración, no sin antes decirle que si usted no nos ha agregado a su página, tómenos en cuenta, agréguenos, escuche los mensajes, léalos. Y yo sé que usted va a seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por la oportunidad que nos das de poder hablar a los cuatro vientos que Jesucristo es el único Salvador. Y que nuestro objetivo primordial es buscarle a Dios más en oración. Bendito sea tu nombre. Te pido por mis hermanos que están pasando por ciertas tribulaciones en nuestra iglesia, que tú los sigas bendiciendo. Y a mí que me sigas dando la sabiduría adecuada para poder compartir de la santa palabra y de la sana doctrina, sabiendo que el conocimiento lo das tú al hombre, Señor. Que si bien algunos han sido llamados, Señor, tenemos que ser preparados en cuanto a las cosas espirituales. Señor, bendito sea tu nombre, Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, gusto en saludarles y, como siempre, decirle que el Señor les siga bendiciendo donde quiera que usted se encuentre. Chao, chao. No tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga.